El experimento del Dr. Heidegger. Nathaniel Hawthorne. El anciano Dr. Heidegger, un hombre muy original, invitó una vez a 4 amigos suyos para que se reunieran en su estudio. Eran 3 caballeros de barba blanca: el señor Melbourne, el coronel Killigrew, el señor Gascoigne y una ajada señora, la viuda Wycherley. Todos ellos eran viejos y melancólicos personajes que habían sufrido infortunios durante su vida y cuya mayor desgracia consistía en que no gozaban tiempo a del reposo de la tumba. El señor Melbourne había sido en el vigor de su edad un próspero comerciante, mas perdió toda su fortuna en especulaciones arriesgadas y era por entonces poco menos que un mendigo. El coronel Killigrew había malgastado sus mejores años, su salud y su energía en pecaminosos placeres que le produjeron incomodidades como la gota y otros varios tormentos de cuerpo y el alma. El señor Gascoigne era un político arruinado, hombre de mala fama, que le había perseguido hasta el tiempo le borró de la memoria la presente generación, haciéndole obscuro en vez de infame. En cuanto a la viuda Wycherley, contaba la tradición de que fue una belleza en sus días. Había vivido largo tiempo en aislamiento a causa de ciertas historias escandalosas que levantaron contra ella la opinión de la sociedad. Es digno de mencionarse la circunstancia de que los 3 viejos caballeros, el señor Melbourne, el coronel Killigrew y el señor Gascoigne, habían sido en otro tiempo pretendientes de la viuda Wycherley, y estuvieron una vez a punto de cortarse el cuello por gozar del privilegio de su amor. Y antes de proseguir, quiero también dejar apuntado que se susurraba que tanto el Dr. Heidegger como sus 4 invitados se encontraban a veces algo fuera de sus cabales, cosa no del todo sorprendente tratándose de personas ancianas, atormentadas por actuales sufrimientos o por angustiosas remembranzas. «Mis antiguos y queridos amigos», dijo el Dr. Heidegger haciéndoles tomar asiento, «deseo que me ayuden en uno de los pequeños experimentos con que acostumbro divertirme a solas en mi estudio». Si hemos de dar fe a la historia, el estudio del Dr. Heidegger era un sitio curioso, una obscura cámara amueblada a la antigua y festoneada de telarañas, cubierta de polvo desde tiempo inmemorial. Apoyados contra el muro se veían estantes de roble, cuyos anaqueles inferiores estaban llenos de infolios gigantescos y libros góticos en cuarto, mientras la parte superior guardaba los pequeños libros en duodécimo con cubierto de pergamino. Sobre el estante central había un busto de Hipócrates con el cual, según fuentes autorizadas, acostumbraba a sostener consultas el Dr. Heidegger en todos los casos difíciles de su profesión. En el rincón más oscuro del aposento había un armario de roble, alto y estrecho, a través de cuya entreabierta puerta se divisaba confusamente un esqueleto. En el espacio comprendido entre 2 estantes pendía un espejo, mostrando su alta y empolvada superficie dentro de un deslustrado marco dorado. Entre muchas historias maravillosas que se relataban acerca de este espejo, se decía que las almas de todos los pacientes difuntos del doctor habitaban dentro de su vera, y se encaraban con él siempre que miraba en aquella dirección. El lado opuesto de la cámara estaba decorado con el retrato de cuerpo entero de una joven dama, vestida de raso, seda y brocado en descolorida magnificencia y con semblante tan pálido como su atavío. Hacía medio siglo que el Dr. Heidegger estuvo a punto de casarse con la joven señora, mas sucedió que, afectado de ligero malestar, tomó una de las recetas de su prometido y murió en la mañana de la boda. Queda aún por mencionar la principal curiosidad del estudio, un enorme infolio encuadernado con cuero negro y cerrado con pesados broches de plata. No llevaba letras en el lomo y nadie podía decir el título de la obra, pero se sabía perfectamente que era un libro de magia, y una vez que lo agarró una camarera simplemente con la idea de quitarle el polvo, el esqueleto se removió de su armario, el retrato de la dama colocó un pie sobre el pavimento y varios rostros de fantasmas asomaron en el espejo, y en tanto en la bronceada cabeza de Hipócrates fruncía el ceño y decía «¡Detente!». Tal era el estudio del Dr. Heidegger. En la tarde de estío que se refiere en nuestra historia, había una pequeña mesa redonda, negra como el ébano, en el centro de la habitación sosteniendo una ánfora de cristal cortado de bella forma y delicado trabajo. Los rayos del sol penetraban a través de la ventana entre los pesados festones de 2 cortinas de damasco descoloridos y caían discretamente sobre el ánfora,
de manera que un suave resplandor se reflejaba en los cenicientos rostros de los 5 viejos reunidos en torno. También había 4 copas de champán sobre la mesa. «Mis antiguos y queridos amigos», repitió el doctor Heidegger, «¿puedo confiar en su cooperación para realizar un experimento extremadamente singular?» Hay que advertir que el doctor Heidegger era un viejo caballero muy original, cuyas excentricidades habían llegado a ser la base de 1000 fantásticas historias. Es posible que algunas de estas invenciones, dicho sea para vergüenza mía, puedan remontarse hasta mi propia y verídica persona. De modo que, si algunos pasajes de este cuento chocan con la credulidad del lector, soportaré gustuosamente el estigma de novelero. Cuando los 4 visitantes oyeron hablar al doctor de su famoso experimento, no imaginaron maravilla mayor que la muerte de un ratón por medio de alguna bomba neumática, el examen de cualquier basura en el microscopio o alguna otra tontería por el estilo, con lo que tenía el hábito de importunar a sus amigos. Mas, sin aguardar respuesta, el doctor Heidegger atravesó ranqueando la habitación y volvió con aquel enorme infolio encuadernado de cuero negro que la opinión general declaraba ser un libro de magia. Desabrochando las plateadas cerraduras, abrió el volumen y sacó de entre sus góticas páginas una rosa, o lo que fue alguna vez una rosa, pues que entonces las verdes hojas y pétalos de púrpura habían adquirido un tono parduzco, y la flor entera parecía a punto de convertirse en polvo entre las manos del doctor. «Esta rosa», explicó suspirando el doctor Heidegger, «esta misma rosa que ven aquí, marchita y casi deshecha, floreció hace 55 años. Me la dio Silvaguard, cuyo retrato pende allí, y yo pensaba llevarlo sobre el pecho el día de nuestra boda. 55 años le he conservado como un tesoro entre las páginas de este viejo libro. Ahora bien, ¿creerían posible que esta rosa de medio siglo pudiera revivir alguna vez?» «¡Qué ocurrencia!», exclamó la viuda Wycherley con un impertinente movimiento de cabeza. «Podrías preguntar igualmente si un rostro arrugado de vieja puede rejuvenecerse alguna vez». «Miren», respondió el doctor Heidegger. Descubrió el ánfora y echó la rosa seca en el agua que allí había. Al principio se mantuvo la flor en la superficie, sin absorber nada de humedad al parecer. Pronto, sin embargo, pudo notarse un cambio singular. Los arrugados y secos pétalos se agiraron, adquiriendo un tinte carmesí más vivo, como si la flor despertara de algún sueño mortal. El esbelto tallo y las ramitas de follaje tomaron tonos verdes y por último la rosa de medio siglo atrás apareció tan lozana y fresca como cuando Sylvia Ward la obsequió a su prometido. «Es ciertamente una linda ilusión óptica», dijeron descuidadamente los amigos del doctor, pues habían presenciado mayores milagros en espectáculos de prestidigitación. «Hagan el favor de mostrarnos de qué manera se realiza». «¿Han oído hablar alguna vez de la fuente de la juventud?», preguntó el doctor Heidegger. «Aquella que fue a buscar Ponce de León, el aventurero español hará 2 o 3 centurias». «¿Pero le encontró al fin Ponce de León?», preguntó la viuda Wycherley. «No», respondió el doctor Heidegger, «porque nunca la buscó en su verdadero sitio. La fuente de la juventud, si estoy bien informado, se encuentra situada en la parte meridional de la península de la Florida, no lejos del lago Macaco. Su manantial está sombreado por varias magnolias gigantescas que aun cuando cuentan innumerables siglos, se conservan tan frescas como violetas por la virtud de esta agua maravillosa. Un amigo mío, conociendo mi afición de esta clase de estudios, me ha enviado la que ven en aquel vaso». «Ahem», murmuró el coronel Killigrew, que no creía una palabra de la historia del doctor. «¿Y cuál sería el efecto de este líquido en la naturaleza humana? Puede juzgarlo usted mismo, mi querido coronel», replicó el doctor Heidegger. «Y todos ustedes, mis respetados amigos, son bienvenidos para beber de este líquido maravilloso, la cantidad necesaria para devolverles el brillo de la juventud. Por mi parte, he tenido tantos disgustos antes de envejecer que no tengo prisa de volverme joven otra vez. Con su permiso, solo observaré los progresos del experimento».
Mientras hablaba, llenaba el Dr. Heidegger las 4 copas de champán con el agua de la fuente de la juventud. Parecía impregnada de algún gas efervescente, porque continuamente ascendían pequeñas burbujas desde el fondo de los vasos y estallaban en plateado rocío en la superficie. Como el líquido difundía agradable perfume, los viejos personajes no vacilaron en creer que poseyera propiedades cordiales y reconfortantes, y aun cuando escépticos con respecto de su poder rejuvenecedor, se sentían inclinados a beberlo de inmediato. Pero el Dr. Heidegger les detuvo por un momento. Antes de que beban, mis respetables y antiguos amigos, sería conveniente de que, con la experiencia que han adquirido durante su vida, adoptarán algunas reglas generales de conducta al afrontar por segunda vez los peligros de la juventud. Piensen que sería un crimen y una vergüenza si las ventajas especiales que van a disfrutar no fueran modelo de virtud y de sabiduría para todos los jóvenes de su edad. Los cuatro venerables amigos del doctor solo respondieron con una débil y trémula carcajada. Tan ridícula les pareció la idea de que, conociendo cuán próximo sigue el arrepentimiento, las huellas del error hubieran de extraviarse de nuevo. «Beban entonces», dijo el doctor inclinándose. «Me regocijo de haber elegido con tanta discreción los sujetos para mi experimento». Con temblorosas manos levantaron las copas hasta sus labios. Si el licor poseía en realidad las virtudes que le atribuía el Dr. Heidegger, no podía emplearse en 4 seres humanos que lo necesitaran más lastimosamente. Parecía que nunca hubieran tenido juventud ni placeres, que hubieran sido un producto normal de la naturaleza, siempre las mismas criaturas, grises, decrépitas y sin savia, que se encontraran en derredor de la mesa del doctor, tan yertas de cuerpo y alma que ni siquiera sentían entusiasmo ante la idea de rejuvenecer. Bebieron el agua y colocaron de nuevo los vasos sobre la mesa. Indudablemente pudo notarse al punto cierta animación en el aspecto de los invitados, algo así como el efecto producido por un vaso de vino generoso, con un resplandor de claridad repentina que irradiaba a los 4 rostros a la par. Apareció un sonrosado de salud en sus mejillas, reemplazando la palidez terrosa que les hacía asemejarse a un cadáver. Se miraron unos a los otros, imaginando algún mágico poder que principiaba a borrar en realidad la honda y triste huella que el tiempo había grabado desde muy atrás en su entrecejo. La viuda Wiltshire le arregló su capota, casi sintiéndose mujer de nuevo. «¡Denos un poquito más de esa agua maravillosa!», exclamaron ansiosamente. «Hemos comenzado a rejuvenecer, pero estamos todavía demasiado viejos. Pronto, denos un poco más». «Paciencia, paciencia», dijo el Dr. Heidegger, que, sentado, observaba los efectos del experimento con filosófica frialdad. «Han puesto largo tiempo para hacerse viejos. No dudo que les encontrarán con rejuvenecer en 1 hora. Sin embargo, el agua está a su disposición». Llenó las copas nuevamente con el licor de la juventud, del cual quedaba lo bastante en el recipiente para volver tan jóvenes como sus nietos a la mitad de los viejos de la ciudad. Mientras estallaban aún las burbujas en el borde, los 4 invitados del doctor se apoderaron de los vasos y bebieron el contenido de un solo sorbo. ¿Era ilusión acaso? No bien acababan de pasar el líquido por su garganta cuando pareció presentarse un cambio en toda su naturaleza. Se tornaron sus ojos claros y brillantes. Una sombra oscura se extendió sobre sus plateados rizos y se encontraron reunidos en toda la mesa del Dr. Heidegger 3 caballeros de mediana edad y una dama salida apenas de la primera juventud. «Mi querida viuda, estás encantadora», exclamó el coronel Killigrew, que había conservado la mirada fija sobre el rostro de la señora, mientras las sombras de la edad se desvanecían como la oscuridad ante la aurora de un nuevo día. La hermosa viuda sabía desde largo tiempo atrás que los elogios del coronel Killigrew no siempre se basaban en la estricta verdad. Así, saltando de su asiento, se abalanzó al espejo y, temiendo aún sus miradas tropezaran con el feo rostro de una mujer de edad, entretanto, los 3 caballeros se comportaban de manera tal que daba lugar a creer que el agua de la fuente de la juventud poseía ciertas cualidades espirituales.
a menos que la exaltación de sus ideas fuera simplemente el alegre desvanecimiento producido por la súbita desaparición del peso de los años. La imaginación del señor Gascoigne parecía encaminarse a tópicos políticos, mas no era fácil determinar si sus elucubraciones se referían al pasado, al presente o al futuro, pues las mismas ideas e idénticas frases habían estado en boga durante los últimos 50 años. Ya anunciaban a plena voz proposiciones sobre el patriotismo, la gloria nacional y los derechos del pueblo. Ya musitaban algunos planes atrevidos en receloso y taimado murmullo, tan cautelosamente que ni siquiera su propia conciencia llegara a apoderarse del secreto, o se expresaba de un nuevo acento mesurado y docta entonación de orador, como si oídos reales escucharan lo bien redondeados periodos de su arenga. El coronel Killigrew entonaba al mismo tiempo una alegre canción báquina, tamborileando en su vaso de compás del coro mientras sus ojos vagaban sobre el risueño semblante de la viuda Wycherley. Al otro lado de la mesa el señor Melbourne se asumía en profundos cálculos de dólares y centavos que tenían que ver particularmente con un proyecto para proveer de hielo a las Indias Orientales o equipar un tiro de ballenas para los témpanos polares. En cuanto a la viuda Wycherley, permanecía frente al espejo haciendo monadas y cortesías a su propia imagen y saludándola como el amigo más amado que existía en el mundo para ella. Acercó su rostro muy junto al espejo para observar si la pata de gallo y las inoportunas arrugas marcadas largo tiempo atrás habían desaparecido verdaderamente. Examinó si la nieve de sus cabellos habiese fundido por completo y si podría echar atrás su capota entera de seguridad. Al fin, volviéndose alegremente, avanzó hacia la mesa en una especie de paso de baile. «Mi viejo y querido doctor», exclamó, «por favor, bríndeme otro vaso». «Ciertamente, mi querida señora, ciertamente», replicó complaciente el doctor. «Miren, ya tienen los vasos llenos». En efecto, los 4 vasos aparecían llenos hasta el borde de aquella agua maravillosa, cuyo delicado rocío efervescente en la superficie semejaba el trémulo chispear de diamantes. Estaba ya tan próximo el ocaso que la habitación se hallaba más sombría que nunca, pero un resplandor suave, análogo al de la luna, emanaba de la gran ánfora, reposándose por igual sobre los 4 invitados y sobre la figura venerable del médico. Se sentó en un sillón de roble de alto respaldar y primorosamente tallado, con tal aire de antigua majestad que habría podido caracterizar al tiempo, cuyo poder jamás había sido discutido salvo por esta afortunada tertulia. A pesar de que bebían ansiosamente de aquel momento la 3ª copa de licor de la fuente de la juventud, se sintieron casi atemorizados por la misteriosa expresión de la fisonomía del Dr. Heidegger. Pero pronto, la alegre fusión de juventud cundió por sus venas. Se hallaban ahora en la dichosa adolescencia, recordaban la vejez como un séquito miserable de preocupaciones, sufrimientos y enfermedades, tan solo como un sueño desagradable del cual acababan de despertar alegremente. La frescura del alma, pérdida tan temprano, y sin la cual las escenas sucesivas de la vida eran únicamente una colección de cuadros descoloridos, prestaba otra vez su encanto al porvenir. Se sintieron como seres nuevos, creados en un universo nuevo. «¡Somos jóvenes! ¡Somos jóvenes!», exclamaban en su éxtasis. La juventud, al igual que la vejez, borraba los caracteres fuertemente marcados de la edad mediana y asimilaban mutuamente de todos aquellos personajes. Era un grupo de muchachos alegres, casi enloquecidos con el regocijo exuberante de sus pocos años. El efecto más singular de su alegría era el impulso de mofarse de las enfermedades y de la decrepitud que habían sido víctimas hasta hacía pocos instantes. Reían locamente en sus extremadamente atavíos de las chaquetas de amplios faldones y los chalecos flotantes de los jóvenes, y de la antigua capota y vestimenta exótica de la deslumbrante señora. Uno de ellos se puso a cojear alrededor del cuarto como un abuelo gotoso. Otro colocó en su nariz un par de gafas, pretendiendo descifrar las góticas páginas del libro de magia. El tercero tomó asiento en una gran silla de brazos y procuraba imitar la venerable dignidad del doctor Heidegger. Todos alborotaban regocijándose, saltando en torno a la habitación.
La viuda Wycherley, sí, una damisela tan fresca podía llamarse viuda, se acercó bailando ágilmente hasta la silla del doctor, con el sonrosado rostro brillando de maliciosa alegría. «Doctor, viejo y querido corazón mío, levántese y dance conmigo», exclamó. Y entonces los cuatro jóvenes rieron más estrepitosamente que nunca al pensar en la extravagante figura que haría el pobre y viejo doctor. «Les ruego dispensarme», respondió el doctor tranquilamente. «Estoy viejo y reumático y mi tiempo de bailar concluyó hace muchos años, pero cualquiera de estos jóvenes sería muy feliz de tener tan linda pareja». «Baile conmigo, Clara», gritó el coronel Killigrew. «No, no, yo seré su compañero», profirió el señor Gascoigne. «Fui su prometido hace 50 años», exclamó el señor Melbourne. Todos se agruparon en torno de ella. Uno cogió sus dos manos con impulso apasionado, otro pasó el brazo en derredor de su talle, el tercero hundió la mano sobre los sedosos rizos que asomaban debajo de la capota de la dama, sonrosada, palpitante, luchando y riñendo, riendo y lanzando por su turno su aliento ardoroso en la faz de cada uno de los pretendientes. Hacían ella un ademán de desprenderse, mas sin llegar a librarse del triple abrazo. Nunca se habían presenciado cuadro más vivo de la rivalidad juvenil con hermosura tan hechicera como galardón. Sin embargo, por extraña ilusión, debido a la obscuridad de la cámara y los antiguos vestidos que aún llevaban los invitados, se dice que el gran espejo reflejaba la figura de los tres ancianos, canosos y ajados abuelos, contendiendo por la fealdad angulosa de una vieja encogida y amargada. Pero eran jóvenes, por lo menos sus pasiones lo demostraban, inflamados hasta la locura por la coquetería de la damisela viuda, que no otorgaba ni rehusaba por completo sus favores. Los tres rivales comenzaron a cruzar amenazadoramente las miradas, sujetando con una mano el anhelo galardón, echaron la otra mutuamente a sus gargantas, llenos de rencor. Mientras luchaban allí y allá, cayó la mesa, destrozándose el vaso de 1000 fragmentos. La preciosa agua de la juventud corrió en brillante arroyo sobre el pavimento, humedeciendo las alas de una mariposa, envejecida al declinar el verano, que había venido a morir ahí. El insecto voló ligeramente a través de la habitación y fue a colocarse en la nevada cabeza del doctor Heidegger. «Vengan, vengan, caballeros, vengan, Madame Wycherley», exclamó el doctor. «Tengo que protestar seriamente de este tumulto». Se quedaron quietos y se estremecieron porque parecía que el tiempo gris les llevara haciéndoles retroceder a su luminosa juventud, muy lejos hasta el helado y oscuro valle de los años. Miraron al doctor Heidegger, quien tomó asiento en su tallado sillón, sosteniendo la rosa de medio siglo, que había recogido entre los fragmentos del estrellado vaso. A un movimiento en su mano, los cuatro revoltosos asumieron sus asientos a la mayor brevedad, pero su violento ejercicio, hábiles fatigados en extremo, a pesar de la juventud de que creían disfrutar. «Mi pobre Rosa de Silvia», exclamó el doctor Heidegger exponiéndola a la luz de las nubes del poniente. «Parece que se marchita otra vez». Y así era una verdad. Bajo las miradas de la reunión continuó ajándose la flor hasta que pareció tan seca y frágil como cuando el doctor había arrojado en el vaso. Sacudió el anciano las pocas gotas de rocío que aún pendían de sus pétalos. «Ah, la amo tanto, ahora como en su húmeda frescura», observó el doctor oprimiendo la marchita rosa contra sus labios ajados. Mientras hablaba, la mariposa voló otra vez en su nevada cabeza y cayó sobre el pavimento. Los invitados se estremecieron de nuevo, una frialdad extraña que no sabían si atribuir al cuerpo o al espíritu. Se apoderaba de ellos gradualmente. Se miraron unos a los otros e imaginaron que cada minuto que se escapaba les arrebataba un encanto y dejaba en sus semblantes surcos más profundos donde nada se notaba en el momento precedente. ¿Era acaso una ilusión? El cambio de una vida entera se limitaba a tan breve espacio y eran ya solo cuatro ancianos sentados con su viejo amigo el doctor Heidegger. «¿Nos volveremos viejos tan pronto otra vez?», exclamaron
con demasiado dolor. Así era en realidad. El agua de la juventud poseía solamente virtudes más pasajeras que las del vino. El delirio que creaba había desaparecido. Sí, eran viejos otra vez. Con impulso repentino que demostraban que era una mujer, la viuda oprimió sus flacas manos contra su semblante, deseando que la tapa del ataúd cayera sobre ella, ya que no podía volver a ser hermosa. Sí, amigos míos, son viejos otra vez, dijo el doctor Heidegger. Y el agua de la juventud se ha derramado toda por el suelo. Bien, no lo lamentaré, pues aun cuando la fuente brotara en los mismos umbrales de mi puerta, mis labios no la habrían de tocar. No, aunque el delirio que produjera durara años en vez de algunos instantes. Esta es la lección que han enseñado. Pero los 4 amigos del doctor aprovecharon así la lección, resolviendo organizar una peregrinación a la Florida y beber mañana, tarde y noche de la fuente de la juventud.